Hola amigos del Popular, hoy que es el Día Mundial de la Obstetricia, estamos con Lucía Rosas. Vamos a hablar un poquito acerca de su experiencia sobre la violencia obstétrica, también para hacer conciencia acerca de este tema. Hola, soy Lucía Rosas, tengo 36 años, como formación profesional soy licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, tengo una hija de 11 años y he vivido violencia obstétrica. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de tu experiencia con la violencia obstétrica? Igual, o sea, si quieres como desde el tratamiento en el embarazo hasta ya el parto. Sí, en general el tratamiento durante el embarazo, digamos que fue un trato amable, se lleva un control, mi tratamiento o mi cuidado médico, mi control del embarazo fue en una institución pública, en el IMSS, y en general fue amable, se trata con un médico general, estaba al pendiente, tenía los chequeos pues de rutina, cada mes acudías con el médico, pero al final del embarazo, o lo que nos daba mucha curiosidad a mi pareja y a mí es que pues no había como un control más allá de escuchar al bebé y preguntar físicamente cómo me sentía. No hubo ningún tipo de ultrasonido que lo esperábamos, pero nunca hubo ultrasonido. Y cuando por fin nos dijeron que había una cita para el ultrasonido, porque vas a tu clínica y de ahí te mandan a la especialidad, que es la de ginecología y después para atender al bebé. Entonces la clínica te manda a la de especialidad para hacer el ultrasonido, pero mi bebé estaba programada para principios de marzo y me mandan un ultrasonido para mediados de marzo. Entonces fue como, ok, gracias, para saber, ¿no? Pero una vez llegando ya a casi la recta final del embarazo, pues sí fue un poco violento, porque para empezar, desde que te atienden las señoritas que están ahí para guiarte a dónde tienes que tomar tu consulta, para darte las citas, son súper groseras. Y bueno, eso no lo podríamos tal cual tomar como violencia obstétrica, pero sí te va impactando un poco, ¿no? Porque además eres mamá primeriza, no sabes qué vas a hacer, no sabes nada. Y luego cuando ya se hacían los chequeos, era igual, o sea, solo el médico, que ya era el ginecólogo, quien me revisaba las últimas semanas, solo era preguntar lo mismo que hacía mi médico general. Y era como, ¿y cuál es entonces el punto de ¿cuál que era la especialidad, seas un especialista? Pero sí, ese fue el proceso del embarazo. ¿Y ya durante el parto? ¿Cómo fue? Durante el parto también fue bastante incómodo y ahí es donde empiezo a vivir la violencia obstétrica, porque además de que me pasó a mí, yo era testigo de cómo le pasaba a otras mujeres. Lo primero que me pasó, y lo veo ahora en retrospectiva como violencia obstétrica, es que te ponen una especie de aparatos para escuchar el latido del bebé, pero o sea, tú vas con la bata, solo con la bata, y haz de cuenta que estaba en esa área, escuchando los latidos del bebé, y quien me los puso no fue un médico ya de ahí, sino que son los chicos que están haciendo sus prácticas, supongo que son médicos residentes. Entonces me lo puso ella y entonces la chica tenía el celular en la mano y fue a ver qué iba a comer. La cosa es que esto que te lo ponen como con una especie de papel que se tiene que acabar, que cuando se acaba termina el estudio, el proceso, y va marcando los latidos del bebé. Entonces ya había acabado y yo estaba ahí con la bata levantada y seguía con estas cosas ahí. Pasaron, no sé, unos 10 o 15 minutos hasta que pasa una enfermera y le pregunto, señorita, me dijeron que cuando esto se acababa terminaba el estudio. Ah, sí, pero se acaba de terminar, ¿no? Yo, no, llevo casi 10 minutos aquí. Ah, es que déjame checar dónde está la chica, ¿no? La doctora. Es la que se había ido a ver. Es la que estaba con su celular y la comida del otro lado. Y fue como, ¿qué onda, no? Te deshumanizan por completo, es como, es uno más y está ahí y hasta que termine. Y si por ejemplo, no sé si pasaba alguien, si se paraba, respondía a tus preguntas o ahí cómo era. Pues no, hay enfermeras que sí, que son súper humanas y súper lindas eres primeriza, ¿verdad? Y te van explicando, o así como, todo bien, y pasan y te preguntan, pero es como cuestión de suerte en la atención pública, porque muchas otras es como, pues ya te dijeron que ahorita, espérate. Ya. Sí, incluso, o sea, te digo, eso fue lo primero que viví, pero ahí llegaban mujeres muy jóvenes a las que regañaban en ese momento con el dolor por haber tenido un bebé tan jóvenes o por tener un bebé tan jóvenes, o mujeres mayores a las que, señora, es que es el quinto hijo. Y pues ya en el parto, pues lo que hicieron fue hacer un corte que se llama episiotomía. Entonces cortan la vagina y, bueno, la vulva. Cortan la vulva para que el bebé salga más rápido. Y eso también es violencia obstétrica.
porque lo hacen para que el tiempo sea menos, para que el bebé salga. Okay. ¿Y tú tenías conocimiento de que hicieron este procedimiento o fue hasta después? Fue hasta después. O sea, fue en ese momento, lo escuché porque no estás completamente, fue parto natural, entonces no estás dormida. Lo escuché, fue como, pues ya, o sea, córtale para que ya salga. Y no tenía idea de qué estaban haciendo, hasta después supe lo que era. Ya, eso entonces ya fue el parto, ¿no? Después de eso, digo, ya que te enteraste o algo así, ¿qué fue lo que hiciste? No sé si tomaste medidas al respecto, hablaste con alguien o... No, en realidad, pues vas a atención pública y no te dan como toda la información que deberían. Sí me la dieron en cuanto al embarazo, la salud del bebé, un poco de lactancia, pero nadie te dice qué va a pasar en el parto. Ya, ¿y tú tenías conocimiento acerca de, por ejemplo, de temas de violencia obstétrica antes de tener tu parto o te enteraste hasta después? Fue hasta después, o sea, hasta después entendí lo que habían hecho en ese momento, porque sí, cuando salí fue como, toma, acá está tu bebé, el trauma y el dolor, y sí, es que te hicieron la episiotomía y pues debes cuidarte así y así y ya, y pues sales con el bebé. Además, otra cosa que también considero que fue violencia obstétrica fue que mi bebé estuvo un día en la incubadora, tuvo problemas al respirar, pero nadie me lo dijo. O sea, me dieron a mi hija al día siguiente, pero cuando yo llegué de la sala de recuperación, llegas como al área de cuneros, me parece que es, donde te dan a tu bebé para que lo amamantes por primera vez, te tienes que levantar y ya te vas. Entonces yo llegué y nada, no llegaba mi bebé y llegaban otras mamás que, no sé, 10, media hora después de mí y ya tenían a su bebé, se los daban inmediatamente. Y pues nadie me informó qué había pasado con mi hija, nadie me informó dónde estaba. Entonces... ¿Tú preguntaste en ese momento? Pues digamos que aproximadamente una hora después de que llegué, pregunté. Entonces la enfermera que estaba primero me dijo así como, seguro lo están bañando, peinando. Y yo, ¿qué hora tienes? No, pues las 5. Di a luz a las 12. Entonces no creo que lo sigan bañando o peinando, ¿no? Entonces, primero la enfermera que estaba ahí, a la que le pregunté, no me dio información, no me ayudó. Hasta que una enfermera como más buena onda me dijo, ok, ¿a qué hora diste a luz? A las 12. Voy a preguntar tu nombre completo y todo. Y ya le fue pasando la información a mi pareja por fuera, porque tampoco les dieron la información a ellos. O sea, fueron aproximadamente unas 10 horas en las que no supe qué había pasado de mi bebé. Sí. Eso debe haber sido muy violento hacia ti. Sí, es súper violento porque además estás viendo cómo llegan los otros bebés, escuchas que hay bebés que acaban de fallecer, que, o sea, escuchas todo eso, toda esa información y no saber ahí qué está pasando, y tampoco mi pareja sabía. ¿Y hasta cuándo te dieron información sobre los problemas de respiración que dices que tuvo? Te digo, fueron casi 10 horas y me dijeron, llegó la enfermera y me dijo, ok, sí, ya sé qué pasó, tu bebé está en los cuneros de recuperación, le costó trabajo respirar al nacer y de hecho eso está de este lado, ¿no? O sea, muy, muy cerca. Entonces la van a pasar y ahorita le informan a tu esposo. Claro, pero te dio esa información porque es algo que tú buscaste. Sí. No es que haya salido de ellos informarte. Porque justo había papás ahí que salían y les informaban, acaba de fallecer tu bebé, tu esposa tuvo complicaciones. Entonces sí, eso es súper violento. Y bueno, ya habiendo vivido todo esto, ¿tú crees que el proceso desde el embarazo hasta el parto y todo lo que viviste habría sido diferente si hubieras tenido información acerca de este tipo de violencia? Creo que difícilmente sería diferente, al menos en la atención pública. Porque, te digo, nadie se detiene a... Son muy pocas, primero, las personas que se detienen realmente a ver tus necesidades, los profesionales de la salud. Y eso habla mucho también de su ética personal, porque a pesar de que tienen esto de los tiempos, los números de personas que atienden, se detienen a ver tus necesidades. Pero creo que aunque lo sepas, no, realmente no. Hay mucho que puedas No hay mucho que puedas hacer, no. ¿Y tú qué les dirías a otras personas que han vivido exactamente lo mismo que tú? Pues al final creo que es importante informarnos, y sí fue un proceso súper traumático que ni siquiera entiendes, porque estás con las hormonas, todo lo que implica cuidar a un bebé y tu salud física, emocional. Entonces creo que al final no sé si podemos realmente evitar la violencia obstétrica, porque eso no depende de nosotras,
pero sí ser conscientes de que como mamás tenemos que tener también un cuidado hacia nosotros. O sea, antes, durante y después del parto también pensar en ese cuidado hacia nosotras. Claro, digo ya de esto último que mencionas, ¿cómo fue tu proceso emocional después de haber vivido esto, ¿no? No sé si buscaste ayuda o cómo es que lo has podido superar. No, realmente no busqué ayuda profesional, o sea, fue socializándolo con otras mamás, justo que también creo que no tenemos esa cultura de pensar en nosotras como mamás, pensarnos como personas. Entonces, de a poco he ido como en conjunto con otras mamás socializando estas experiencias, grupos de madres y estas cuestiones que lo podemos hablar para empezar. Primera, sin sentirnos juzgadas por quejarnos o por hablar de nuestra mala experiencia en el parto, porque además creo que está muy romantizado el hecho de el parto es precioso y ser mamá. Realmente no, es algo súper traumático, sobre todo si recibes ese tipo de tratos. Sí. ¿Y tú crees, digo, qué bueno que ya pudiste, buscar ayuda o tener una comunidad que te haya ayudado, ¿no? Pero ¿qué tanto crees que te haya afectado eso, tanto a corto como no sé si mediano o largo plazo? Pero me imagino que después de ese periodo sí fue algo muy impactante. Sí, a corto plazo fue terrible porque esta cuestión de que no acabas de entender qué es lo que pasó, porque continúa, a pesar de haber sido un parto natural, que todas las mujeres que ya tuvieron hijos te dicen, no, si es natural no te va a doler nada, casi te vas a recuperar a la semana. Pero por ejemplo, este corte que tuve, que te mencionaba, o sea, fue un dolor que me duró casi un mes. O sea, continúas con ese dolor, te tienes que hacer cargo del bebé, no hay nadie que te oriente. Hasta después supe que eso no era como normal, que el que te hagan ese corte es súper violento y que está indicado solamente para casos muy específicos. Entonces, saber todo eso sí me afectó a corto plazo. Las consecuencias a largo plazo, pues realmente eso ha influido mucho en mi decisión de tener más hijos. Realmente no pienso tener otro hijo, porque el proceso del parto, mucho más que el embarazo o lidiar con todas las cuestiones de la maternidad, el proceso de parto fue súper traumático. Y realmente cuando empiezas a indagar sobre violencia obstétrica, también las complicaciones que puede haber durante el embarazo, es como, wow, tal vez debí pensarlo mejor antes de embarazarme. Sí. Y teniendo eso en cuenta, ¿qué consejos le darías a una persona que está embarazada por primera vez? Sí, creo que es súper importante siempre preguntar todo. Donde te atiendas, ya sea una institución pública o privada, siempre preguntar todo. Creo que tenemos muy arraigada esta idea de que un profesional sabe lo que hace y le confiamos completamente todo. Y es muy cuestionado el que nosotros preguntemos qué están haciendo. Entonces yo creo que desde que estás en tu control de embarazo, preguntar. A veces llegas y es como, te voy a inyectar esto, te voy a revisar lo que te contaba, por ejemplo, de revisar la dilatación. O sea, no tenía sentido, era un proceso doloroso que no iba a ayudar en nada, solo a que el doctor que estaba como pasante aprendiera cómo se dilata, pero era doloroso para mí. Entonces, siempre preguntar todo, cuestionar, preguntar a enfermeras, médicos, a todo el personal qué es lo que está pasando y qué debería de pasar o qué deberías de esperar. Porque, por ejemplo, con lo que te contaba de mi bebé, cuando le pregunté a una enfermera, ok, ¿y más o menos cuánto tiempo tardan en dártelo? No, pues tal vez 15 minutos después de que llegas tú a esta área. O sea, y supe que era ya demasiado tiempo sin saber de mi hija. Entonces, siempre cuestionarlo todo para saber. Yo sé que para el personal de la salud puede ser súper molesto porque no quieren detenerse a aclararnos dudas por el tiempo, pero pues nuestra salud es importante. Hola, yo soy Lucía Rosas, soy mamá de una niña de 11 años y como profesional soy licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica y estoy en El Popular.